Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos. Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Estrella y Adrián y el día de hoy hablaremos de masculinidades. Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenida seas. Te invitamos a pasarte por el resto de episodios del canal. Estamos seguros que te vas a encontrar con información muy valiosa que te va a ayudar a solucionar algunas preguntas que pudieses tener. Ya hemos hablado de este tema anteriormente, aunque no habíamos hecho un episodio completito de esto. Habíamos hablado un poquito en el de perspectiva de género, hasta en el de feminismos tocamos y en el de binarismos de género, si no mal recuerdo. Es un tema bastante recurrente, es un tema bastante importante y que en realidad también es muy solicitado. Entonces decidimos hacerle un episodio completito a este tema. La información para este episodio la sacamos de varios artículos, pero en su mayoría en uno que se llama El significado de la masculinidad para el análisis social de Anastasia Telles y Dolores Berto. Y también ocupamos un tríptico de la CNDH que se llama Respeto a las diferentes masculinidades. De todos modos, en la descripción les vamos a dejar los links. También les dejamos un link a una carpeta de Drive donde van a encontrar diversos documentos, desde artículos hasta libros donde hablan de masculinidades que he ido recopilando a lo largo de varios años. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de masculinidades? Bueno, primero debemos empezar por definir qué es la masculinidad. Estos son una serie de características que la sociedad atribuye a el ser hombre, entre comillas. Usualmente estos rasgos pueden ser tanto biológicos como sociales. ¿A qué me refiero con esto? Un hombre barbado, por ejemplo, se le atribuye mayor masculinidad que a un hombre lampiño. Pero todo esto es un constructo social. Que es un constructo social, le hemos platicado en muchos episodios, que es algo que se va construyendo socialmente y no está dado nada más porque nacimos, ya está, sino es algo que a lo largo del tiempo el constructo ha cambiado, se ha modificado, depende del contexto en el que estamos viviendo. Entonces, específicamente la masculinidad es un conjunto de atributos, comportamientos y roles asociados a los niños, adolescentes y adultos varones. Y como siempre lo hemos dicho, el contexto influye, ya que estos atributos son diferentes hasta cierto punto dependiendo de la etnia, el país, la clase, la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es esto que se manifiesta en nuestras relaciones, en todas las relaciones que tenemos en general, o en las relaciones que tienen los hombres en general. Es decir, con mamá, o sea, hacia arriba, mamá, papá. Hacia abajo con hijos, se supone que es horizontal, que es la pareja. Entonces es que se le ha atribuido un rol de poder a lo masculino. Se podrían dar 3 definiciones de lo que es la masculinidad. 1 es todo aquello que por definición hagan o piensen los hombres. 2. La masculinidad es todo lo que los hombres piensan o hacen para ser hombres. 3. Algunos hombres, inherentemente o por adscripción, son considerados más hombres, entre comillas, que otros hombres. Pero la masculinidad se resume en una sola cosa, y eso es no ser mujer. Pero aparte de no ser mujer, se concentra la masculinidad en 3 aspectos. Esto es, no soy una mujer, no soy un niño o un ser indefenso al que tengas que defender o proteger, y no soy un homosexual. Y la masculinidad siempre lleva un esfuerzo de demostrar. Es esta cuestión de los hombres que son considerados más hombres que otros hombres. Es decir, siempre es una competencia de quién es más hombre. ¿Se acuerdan que en el episodio de perspectiva de género hablábamos del triángulo, de la pirámide del patriarcado, en el que decíamos que hasta arriba, en la cima, en la puntita, estaba todo lo esperado de la masculinidad? Es decir, era este hombre cis, blanco, heterosexual, con una estabilidad financiera y económica bastante deseable y que además era el protector, proveedor y todas esas características que se le dan per se a la masculinidad. Y hasta la base
estaba todo lo que se alejaba de eso, es decir, todo lo femenino. Entonces, es por eso que ahorita que dijiste que que no era un niño o alguien al que se le tuviera que proteger, porque es él el que tiene que proteger, ese es su papel, proteger. Y 2, no era una persona homosexual o no heterosexual, porque eso desde la pirámide se ve como algo no deseable, como algo no aspiracional. Entonces, todo lo que se posicione por encima de eso es más valorado y tiene, evidentemente, más poder. No solo más valorado, sino es una constante competencia de demostrar que no eres estas 3 cosas. En esta competencia de quién tiene más poder, de quién tiene más virilidad, esta capacidad de fecundar, esta capacidad de penetrar. En algún momento, Mabel Burin e Irene Meller hablaron acerca de cómo es que se posiciona el hombre al penetrar. Ponían como ejemplo que si soy hombre y penetra a una mujer, eso me da el patriarcado un punto, porque no tiene chiste que un hombre penetra a una mujer, porque ellas están para eso. Pero si un hombre penetra a otro hombre, eso le da más puntos, le da 20 puntos. ¿Por qué? Porque el hombre que está penetrando es quien tiene el poder y es quien somete absolutamente todos ante él. Entonces, es por eso que se tiene una mayor tendencia a demostrar comportamientos violentos, agresivos, arriesgados o competitivos, como lo estabas diciendo. Y esto se ve demostrado en cómo es que el hombre tiene mayor mortalidad al hacer cualquier cosa, porque se ve en la necesidad de demostrar quién puede más, de demostrar quién es más valiente, de demostrar quién lo hace mejor. Y se mueren por accidentes o por violencia. Y es así que al demostrar quién puede más, al demostrar quién es más valiente y más agresivo y más bla bla bla, es que se otorga una autoridad en todos los órdenes sociales que existen. Y así como hay una relación entre masculinidad y poder, obviamente también hay una relación entre masculinidad y violencia. Esta violencia que ejercen los hombres va en 3 vías y es violencia a las mujeres, violencia a otros hombres y violencia hacia sí mismos o autoinfligida. La violencia contra las mujeres es legitimada. La violencia hacia las mujeres es legitimada por esta supuesta supremacía de lo masculino sobre lo femenino. La violencia hacia otros hombres es con respecto a lo que ya habíamos platicado, que todo es una constante competencia, entonces se violentan entre sí para ver quién es el más fuerte. Y la violencia hacia sí mismo se ejerce cuando, por ser el más fuerte, no tenemos responsabilidad sobre nuestra salud, por ejemplo, no hay autocuidado, hay negligencia, dando a demostrar que no tenemos por qué sentir dolor o que no nos enfermamos. Y es por eso que existen tantas muertes al año por cáncer de próstata, porque las personas no desean que se les toque esa zona tan especial y particular porque solamente lo asocian con lo erótico o lo sexual. Este no autocuidado que tienen es porque se aguantan las enfermedades o se aguantan lo que llegan a sentir porque son tan fuertes y tan valientes que no necesitan ir al doctor para un chequeo. Y menos pueden expresar ante otros hombres que están sintiendo dolor o que sienten algún malestar físico, porque eso ante esos ojos los hace más débiles. Algo que tenemos que dejar muy claro es que no existen masculinidades buenas ni malas. En este canal les hemos repetido infinidad de ocasiones que no necesitamos categorizar en bueno, malo, positivo o negativo. Así como hablamos en el de inteligencia emocional de las emociones, entre comillas, positivas, negativas, buenas, malas, también hablamos de cómo es que es tan común que la masculinidad se categorice en estos dos polos, porque siempre tenemos que hacerlo en dicotomías, en binadismos. Y es por eso también que se habla mucho de un término, que es el término de masculinidad tóxica. El término tóxico está muy mal empleado. Vamos a dejar de llamar masculinidad tóxica o hasta relaciones tóxicas en el de violentómetro, y en el de amor romántico hablábamos de las relaciones violentas, que se hable con toda la extensión de la palabra.
Entonces, esta masculinidad que llaman tóxica es una masculinidad violenta. Y, evidentemente, la masculinidad violenta es una masculinidad hegemónica. Ese es el término que vamos a utilizar. Hegemónica porque hegemónico es todo lo esperado por la estructura, todo lo esperado por la cultura, por la sociedad. La masculinidad hegemónica es el comportamiento de dureza, de agresividad o hasta la ausencia de emociones. Que ni siquiera tal cual es ausencia de emociones, más bien lo único que se les permite sentir es el enojo. Y es ese enojo que la única forma que conocen para sacar es golpeando paredes o personas, desquitándose de esta forma. Entonces no es que exista una ausencia de emociones, sino todo lo canalizan como enojo. Es más, ni siquiera se permiten sentir la felicidad. La tristeza menos. La tristeza toda la canalizan a golpes, a corajes, a gritos, que todo esto se relaciona en el enojo. Y en una clase más allá de lo que estamos hablando, todo enojo encierra detrás a una tristeza profunda. Aguas ahí. Entonces la masculinidad hegemónica es aquella donde sus referentes son la homofobia, la misoginia, el poder, el estatus y la riqueza, la sexualidad desconectada, la fuerza y la agresión. Son estos hombres que la sociedad les lee como independientes, productivos, activos, heterosexuales evidentemente, y a nivel familiar son los proveedores. Y si se dan cuenta se relaciona mucho con lo que dijimos en perspectiva de género, porque hablábamos de que también el machismo les atraviesa completamente y que no es algo que solamente nos cause daño a las mujeres o a las personas femeninas o que nos acercamos a lo femenino, porque esta presión que ejerce el machismo sobre los hombres y sobre todo sobre esta masculinidad hegemónica es la que hace que me exija yo tener 3 trabajos para poder ser el proveedor. Porque si mi pareja gana más, entonces ahí yo estoy faltando como hombre. O ya soy menos hombre. Uh-huh. Y este ser menos hombre también es hasta de ir al doctor. Porque tan me aguanto las emociones que los niveles estadísticos de infartos de los hombres son sumamente superiores a los de las mujeres. Porque a las mujeres o a las personas femeninas nos enseñan a mostrar nuestras emociones, a sacarlas y a ellos a aguantárselas, quedárselas y si acaso golpear paredes, que ya hablamos de que golpear paredes también es una banderita roja de una persona violenta y agresiva que en cualquier momento pues te va a golpear a ti. Pero la sociedad lee a estos hombres como que tienen un amplio control sobre sus emociones. Dentro de esta masculinidad hegemónica también tenemos la masculinidad llamada frágil, que son estos hombres que reaccionan de una manera agresiva y violenta cuando algo de su masculinidad se ve amenazado. Ya sea algo de su masculinidad o sea algo de su hombría que ponga en duda qué tan hombre es. Es ahí cuando, al darse cuenta que no están cumpliendo con todos los estándares, con todos los estereotipos o todas estas normas de género súper estrictas, sienten la necesidad, entre comillas, de actuar agresivamente para demostrar que siempre sí son muy hombres. Y esto se relaciona mucho con el machismo porque esto es un rasgo cultural que perpetúa el sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres. La inconsciencia en el comportamiento machista contribuye a la construcción de las masculinidades hegemónicas, mismas que operan en contra de las personas agredidas, pero también en la calidad de vida de ellos como agresores. La superioridad masculina se expresa con diversas acciones como la violencia física, la violencia emocional, psicológica, el consumo de alcohol o otras sustancias psicotrópicas, expresiones vulgares, agresivas y descalificadoras hacia las mujeres o hacia las personas que se alejan de lo masculino. Y de lo masculino hegemónico, porque también hay hombres que violentan o pretenden violentar a personas que se están cuestionando esta masculinidad hegemónica. Pero existen diferentes tipos de masculinidad que son distintos al patriarcal o al hegemónico. Por lo que en vez de hablar de masculinidad debemos hablar de masculinidades en plural.
A estas se les suelen llamar masculinidades alternas o alternativas. O, como lo habíamos mencionado, masculinidades no hegemónicas o disidentes. Pero también se van a encontrar con términos como nuevas masculinidades, masculinidades positivas, que desde mi particular punto de vista no deberían llamarse así, porque nuevo no, porque no estamos descubriendo el hilo negro de la masculinidad, y tampoco positivas por esta polarización que ya habíamos hablado de que no es ni bueno, ni malo, ni positivo, ni negativo. Algo que es importante mencionar es justo esta parte de cuestionar conscientemente tu masculinidad, porque es muy sonado que en realidad estas, entrecomillado, nuevas masculinidades simplemente es lo mismo pero con otro color. ¿Por qué? Porque no han atravesado el cuestionarse hasta dónde les está afectando, el cuestionar cómo están afectando y el cuestionar también la influencia del medio, del contexto en mi propia masculinidad. Esto es algo muy importante que les debe quedar muy claro desde esta parte de cuestionar conscientemente. Entonces estas masculinidades alternas o no hegemónicas se construyen desde que los hombres se cuestionan precisamente su masculinidad, cómo han afectado y lastimado gente, y han llegado a la conclusión de que no desean ejercer ya esta masculinidad hegemónica. Y entonces están dispuestos a analizar y elegir otro tipo de conductas, características y actitudes nuevas. Entonces, si encontramos algo que nos sirva de la masculinidad que ejercemos o de la que nos rodea, podemos tomar eso y añadirle algo más desde ese análisis o ese cuestionamiento que hemos realizado para así crear nuestra propia masculinidad no hegemónica o alterna. Y así vamos a ir teniendo la posibilidad de elegir cómo queremos relacionarnos con las demás personas. Obviamente esto bajo la premisa de que una relación no debe ser violenta, no debe implicar atracción sexual forzosamente, asumir que los hombres también tenemos el derecho y la capacidad de tener sentimientos y emociones, y de igual forma evaluar esta posibilidad de el cariño entre hombres o la amistad entre hombres. Porque si tienes un amigo, a él no le puedes hablar con cariño porque eso te hace menos hombre. O no lo puedes abrazar, o no le puedes dar un beso, etcétera, etcétera. Pero, otra vez, todo esto suena muy bonito, muy bonito. Así deberíamos llamarla esta... Siempre existe un pedazo en todos los episodios en donde Adrián pregunta, suena muy bonito, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo podemos usar nuestra masculinidad para deshacernos de esta masculinidad hegemónica? El primero de todos, romper el pacto patriarcal. Romper el pacto patriarcal es hacerle ver a otro hombre que está haciendo algo machista, misógino, homófobo, etc. Patriarcal, hegemónico. Y sabemos que también nos ponemos en una situación de vulnerabilidad al señalar esto, pero pues es necesario. Aquí es importante que hablemos de cuál es el papel de los hombres en el feminismo. Los hombres que se dicen ser feministas o aliados feministas, en vez de unirte a las mujeres para apoyarlas a exigir sus derechos, mejor limítate a lo que sí te corresponde. Sí te corresponde eso, romper el pacto patriarcal y romper los patrones que han llevado al sometimiento de los hombres sobre las mujeres. Y en caso de no poder, porque esa persona no está dispuesta a mejorar su actitud, pues es simplemente alejarte de esa esfera violenta. Eso también es romper el pacto patriarcal, porque en un mundo utópico, si vas aislando a esas personas violentas, también las estás orillando a evitar continuar con estos patrones machistas y violentos y a cuestionarse qué diablos está pasando y por qué todo el mundo se está alejando de ellos. Y también es algo sano para ti porque te vas rodeando de personas que no tienen estas actitudes violentas. 2. Evidentemente, no utilizar el poder para imponerte sobre las otras personas. No asociando el poder a la violencia tampoco. Luchar porque todas las personas, tanto hombres como mujeres, desde este binarismo de género, podamos disfrutar de la misma forma tanto el trabajo como el hogar. 4. Que se asemeja al anterior, que justamente es compartir labores tanto domésticas como de crianza de las criaturitas que tengan.
Los hombres no tienen por qué ayudar, entre comillas, en la casa. Porque viven ahí. Entonces también es su responsabilidad. Y no es más responsabilidad de una persona que de otra. 5. Así como en feminismos hablamos de la importancia de agruparnos entre mujeres para no sentirnos tan solas, aquí es exactamente lo mismo. Agruparse entre hombres para plantear cambios en sus actitudes convencionales, que es: yo no voy a venir, hombre, a decirte, tu mujer, cómo tienes que hacer tus cosas. Mejor yo me enfoco en cómo mejorar yo mis cosas como hombre que me corresponden. 6. Promover la no violencia con otros hombres y con sus hijes, desde la crianza o desde romper el pacto patriarcal y unirse con otros hombres. 7. Oponerse al machismo y reconocer las consecuencias negativas que el machismo ha traído tanto a sus vidas como a sus relaciones interpersonales. 8. Dejar de ver como una amenaza o dejar de ver amenazada su masculinidad al promover los derechos para las mujeres y al poder expresar sus propias emociones, que ya hablamos que no necesariamente todas tienen que ser enojo. 9. No considerar a la homosexualidad como un peligro para su propia masculinidad. 10. Rechazar la educación sexista, esta que nos separa entre si eres hombre tienes que hacer estas actividades, si eres mujer estas otras, y evidentemente todo lo que tenga que ver con la homofobia o LGBT-fobia en general. ¿Escuelas católicas? Bien parental. 11. Buscar que sus hijes desde temprana edad desarrollen, su masculinidad de una manera no hegemónica, rompiendo estereotipos y libre de violencia. Qué fácil. Y una de las masculinidades de las que casi no se habla es de la masculinidad de hombres trans o personas transmasculinas, que creo que ya lo habíamos platicado en un episodio, que yo no podía entender cómo gran parte de los hombres trans, por esta cuestión de pertenecer o de sentirse parte del grupo, de tener este passing tan marcado, terminan adoptando esta masculinidad hegemónica con la que se comportan de manera violenta, agresiva, con sus familias, con sus parejas, por esta demostración de soy tan hombre como un hombre cis y entonces me voy a comportar de esta manera. Pero aunque esto pasa y pasa muy recurrentemente, también estamos al otro lado, que construimos nuestra masculinidad desde este cuestionamiento ya consciente de lo que el machismo, el patriarcado y esta masculinidad hegemónica han atravesado en nuestras vidas. Porque obviamente nosotros socializados como mujeres vivimos todas estas opresiones, estas violencias, y ya tenemos otra perspectiva. Sí, porque tú y yo empezamos a vivir esta deconstrucción al mismo tiempo. Yo por la carrera y porque justo estaba viendo todos estos temas de género, y tú por tu descubrimiento como una persona trans. Entonces empezamos la deconstrucción desde lo básico y nos pegó muy profundamente. Y esta construcción ha venido desde la base deconstruida. Es decir, no todas las personas están deconstruidas, lo sabemos. Y tampoco existe una meta de deconstrucción. No existe una persona 100% deconstruida, porque más bien tendría que morirse y nacer en una estructura donde no haya capitalismo, ni colonialismo, ni patriarcado. Y tener todos estos conocimientos ya en su cabecita. O sea, no hay forma. Y la deconstrucción creo que nunca se acaba. No, todas las personas nos deconstruimos en momentos distintos, en contextos distintos y sobre todo en lo que nos va atravesando. No me puedo deconstruir en algo que no he vivido, no he sentido, no me ha tocado, que no me ha cruzado, como en esta parte de la interseccionalidad, que tenemos un episodio completito de eso. Entonces, para los hombres trans que empiezan esta construcción de su masculinidad desde la deconstrucción, por muy rebuscado que suene, ya lo tienen mucho más consciente, ya lo tienen mucho más cuestionado y ya no solamente replican por replicar. Pero dime, ¿existen lugares en donde las personas puedan expresar una masculinidad no hegemónica? Existen cada vez más espacios en donde se habla de este tema, donde a lo mejor los hombres pueden expresar diferentes tipos de masculinidad, pero yo no creo que el mundo sea un lugar seguro para expresar masculinidades disidentes a la hegemónica. ¿Por qué? Porque si bien estos lugares existen, esos espacios no los encuentra quien no los busca. Y obviamente quien los busca es quien ya lleva un trabajo hecho de construcción y de cuestionamiento.
Y aparte, estos lugares también son blancos de burlas y de agresiones por esos hombres con masculinidad hegemónica para demostrar control, superioridad, etcétera, etcétera. Y su clásico argumento para descalificar estos espacios es que comentan que si lo están haciendo para acostarse con mujeres, para conseguir mujeres, para agarrarse mujeres. ¿Y esto por qué? Porque pues aquí entra el dicho de el león cree que todos son de su condición. Porque ellos si llegasen a hacer esto, estos fifas, estos panafrescos, estos trolls son personas que nunca se han cuestionado su masculinidad y si dicen algo para, entre comillas, darle su lugar a las mujeres, lo hacen solamente con la intención de coquetear con ellas o lo hacen con la intención de tener sexo con ellas para, en toda la extensión de la palabra que ya hablamos en el episodio de amor romántico, conquistarlas. Y por lo tanto descalifica ya todos estos lugares que intentan hacer un trabajo de masculinidades no hegemónicas. Pero de que existen y se pueden dar una vuelta por ellos. Algunos de los que conocemos son, por ejemplo, la página y podcast de Ignacio en Deconstrucción. De machos a hombres. La página de Facebook de Masculinidades Géneros Sensibles. Y el podcast de Hombres Blancos. Con V, con N, sin H, con Z. Les dejamos de todos modos los links en la cajita de descripción en donde puedan ustedes conocer un poco del material que tienen. Muchas de estas páginas y podcasts tienen también actualizaciones constantes, es decir, están hablando constantemente de los temas que están en boga desde lo que sí les corresponde, que es desde sus masculinidades y desde cuestionar su propio papel en esto. Y sobre todo que son hombres hablándoles a otros hombres. Si crees que nos faltó algo de información, porque seguramente nos faltó mucha, te pedimos que lo dejes en nuestros comentarios si lo estás viendo en YouTube. Si no lo estás viendo en YouTube, te invitamos a que nos escribas a nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Transición. Comparte este episodio con tu FIFA de confianza para que se dé una vuelta por la información que tenemos y a ver si le baja. Y acuérdate que si solo nos escuchas en tu podcastería de confianza, dale seguir al podcast. O si nos ves en YouTube, pícale a todos los botones que te encuentres, dale like, suscríbete y pícale a la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda que el machismo no solo nos atraviesa a las mujeres, también les atraviesa a los hombres. Desde puntos de vista distintos, por supuesto que sí, pero cuando empezamos a cuestionarnos nuestros privilegios y empezamos a cuestionarnos nuestras identidades, es cuando empezamos a crear nuevas formas de vivirnos y de vivirnos de una manera en la que sea seguro para todos, todas y todos. Nos escuchamos a la próxima. Chao. Bye.